Hola a todos y bienvenidos a Noctámbulos, el podcast de la noche entre amigos, donde los temas son aleatorios y la amistad es verdadera. ¿Aló, me escuchan? Sí, bueno, Buena, Rodrigo, ¿cómo estamos? bien, ¿cómo va por allá la cosa Bien, en estos días? mal pero bien, dentro de todo. Tú cachai cómo es la cosa Sí, finalmente. claro, entiendo. Ahí a todo esto Ah, se le suman los temporales que han habido últimamente. He estado bastante brígido, como se dice. exacto, sí. No sabéis cómo viejo, así como te juro, mi ventana aúlla, ¿cachai? Aúlla, en ese sentido. No es como que silba, como que la mayoría de la gente así como que tiene problemas cuando tiene como una filtración, así se le escucha como en el aire como silba, ¿cachai? ¿Cierto? Claro. No, Ujú. la mía aúlla, ¿cachai? Parece un husky, weón, que está viviendo como a en el piso de abajo, ¿cachai? Una suerte de casa embrujada casi. Ah, no sé, hermano, pues creo que sí, weón, creo que sería como una buena descripción. Pero te juro, la weá vocaliza. Te juro que la No, weá vocaliza. Llega a ser increíble, weón. me imagino. No, acá, mucho aquí, lo que me pasa a mí que aquí en mi casa tengo como un par de latas atrás, entonces entenderás que con el viento no se hace toda una banda musical allá No atrás, sé, te pero la creo. bueno, hay que conformarse nomás con Sí, lo po, que uno tiene. sí, po. Sé que estaba estudiando, Ujú. no sé cómo meter este tema para que sea espontáneo, pero bueno, lo voy a tirar así. Ya tíralo nomás, Lo voy a po. tirar así. El tema es que era una batalla que me llamó mucho la atención que se ¿Ya? realizó en 1800, bueno, lo contaba a Alan detrás de cámaras, se realizó en 1866, que se llamó la batalla de Sadowa. Una Sadowa. batalla, Sadowa se llamó, una ¿Ya? batalla en el continente europeo entre los eh, austríacos y los prusianos, que más tarde pasarían a ser los alemanes. Pero el tema interesante es que esta batalla en 1866 eh, ocurre que los austríacos iban ganando la batalla por ¿Ya? superioridad de fuego, de cañones, etcétera. Y cuando tenían debilitado al prusiano se les ocurre una idea que de las tácticas napoleónicas, que es la de calar la bayoneta e ir corriendo y rematar al enemigo, ¿no es cierto? Ujú. Pero el tema es que, o sea, estamos hablando de 1866, que ya estaba latente el tema de la revolución industrial hace mucho, las armas eran distintas a los que eran en la época napoleónica. Entonces pasó que cuando los tipos calaron su bayoneta y fueron corriendo contra el enemigo, ocurrió que el enemigo, en este caso el prusiano, lo único que tuvo que hacer fue apuntar su rifle, que si bien no era quizás el mejor, tenía la distinción de que podía disparar hasta 4 balas por minuto, que era un avance tremendo para ¿Ya? la época. Sí, po. Entonces ver a miles de hombres corriendo con la bayoneta era cosa de como apuntar simplemente y jalar el gatillo. Sí. Entonces fue un desastre para los austríacos y debió haber servido como una lección para los ejércitos europeos de la época de que la táctica de la bayoneta estaba quedando ya obsoleta, o sea, cada vez Sí. el avance tecnológico estaba haciendo más. Y como son las cosas que más tarde estas tácticas volverían a ser ocupadas durante la Primera Guerra Mundial. Pero el problema, como te digo, está eso, que imagínate, si en 1866 ya era mercado, en 1914 con el surgimiento de la ametralladora, imagínate a un puñado de hombres corriendo a quemarropa hacia el frente enemigo, era un suicidio total. O sea, sí, po. Entonces, Imagínate, primera línea, al tiro. Uf, claro, caían eliminado todos del teatro, negros. weón, así como. Y el otro equipo, batalla campal, así como victoria campal. Sí, pues porque desde una trinchera, ¿qué le podía hacer al enemigo corriendo con un cuchillo? No hay mucha como, no hay mucho que pueda hacer, entonces, como decíamos, era un suicidio, y ahí está el tema de la mentalidad del militar europeo que se tenía, aún para 1914, o sea, en pleno siglo XX, todavía se seguía pensando que calar la bayoneta e ir corriendo hacia el enemigo era la mejor idea. Y es ¿Y por qué se interesante demoraron el cambio. por qué se demoraron tanto en como en entender que esa táctica ya no estaba sirviendo? O sea, yo creo que para un general así como competente,
¿Mm? habría bastado un par de ocasiones, pues, Claro. un par de Bueno, es ocasiones. que aquí viene la cosa un poco hay que comprender que la Europa o los conflictos militares del siglo XIX y más tarde del siglo XX tenían el ¿Ya? concepto de la, entre comillas, caballerosidad, del honor Ah, y de todo el cuento. Entonces, eso era algo que venía desde cuándo, desde el siglo XVIII por ahí, o sea, desde 1700, súper ujú. antiguo. Venía el tema que tú no podías matar simplemente al niño, sino que tenías que ir a rematarlo con honor y con caballerosidad. Entonces, de ahí el tema de poner tu bayoneta y ir a rematarlo. El problema es que ellos no se daban cuenta de que el avance tecnológico ya estaba cada vez haciendo que esa práctica estaba quedando obsoleta. Que esa Ese era el caballerosidad sea obsoleta. claro, exacto. Oh, No, qué cuático, imagínate weón. después con el... Sinceramente, lo que tú me acabas de decir no se me hubiera ocurrido. No se me Mm, hubiera ocurrido así como que gracias al tema de ser caballerosos, digamos, que es como típico de la parte europea, ¿te fijas? sí, Es muy típico de la parte europea, etcétera, etcétera, sea también la misma perdición en ciertas maneras, ¿cachai? Y se hizo que las batallas en ese sentido sean mucho más difíciles para ese tema. O sea, lo encuentro increíble. y lo Mira, mismo pasa con, por espera, ejemplo, espera, espera, ahí se conectó Alan. Oh, chicos, para los que están escuchando esto, mientras Rodrigo habla su hermosa parte de historia, lo que conoce, Alan ha estado tratando de pelear con la internet para poder conectarse al podcast y parece que al fin lo logró. Sí, hablando de no, guerra, hablando de ah, guerra, claro. Totalmente. Tenés que cambiar Maldigo las a, carabinas. maldigo a Zoom y sus corazones medias raras que tiene en el teléfono, que no sé qué onda que me pasó, apreté un botón y de repente ¡pum! Se solucionó. ¿Y qué? Pero aquí estamos, ya, póngame en contexto, ¿me rapidito. pudiste escuchar? No, no pude escuchar, se estaba No, peleando. No, mira, prácticamente lo que Rodrigo estaba explicando era sobre la batalla de Sadowa, que creo que te habló incluso por detrás de cámara, por lo menos que lo que te estaba hablando. Y del ya, uso del uso obsoleto que empezó a quedar de la bayoneta y las razones detrás. Y bueno, hasta que llegaste tú, ya. eso fue como lo que hablamos. Sí, Ah, eran interesante. detalles. Como le decía, como para detallar un poco más, era ese el tema y que Ujú. estaba quedando obsoleto por el mismo nacimiento de la ametralladora, de la artillería, en este caso de los morteros que están más actuales. Y ponte tú otro tema, o sea, otro aspecto militar quizás que en ese tiempo estaba quedando obsoleto, era la caballería. De la caballería también Sí, nuevamente tenemos una cosa que está muy ligada al tema de la oligarquía, incluso que Buta ujú. pertenecía a la caballería, era lo top de la época, ¿cachai? Sí, o Pero sea, también quedó obsoleto cuando llegó los primeros tanques. O sea, gente cabalgando contra un tanque era casi, nuevamente era un suicidio, ¿cachai? puta, no sé, yo en vez de caballo hubiera tenido elefante en ese caso, como para pensar en ganar. Claro. Y Pero, y ni aún aún así, así po, porque, pero no, es bien interesante la cosa. ¿Qué si otro lo tema más? pensáis, Y bueno, si lo hablando pensáis, de... es súper cuático lo que pensáis en eso. mm, Así como hay razones detrás. Yo me acuerdo que, bueno, yo estuve también leseando en un grupo ¿cómo se llama esto? De recreación medieval. ya, Eh, y en un momento así como me enseñaron un yelmo de estos típicos que usaban los ingleses, así como los que eran los ballesteros, ¿ya? ya, Rodrigo debe cachar bien el tema, que era como, bueno, prácticamente era como un sombrero metálico que uno tenía. Y lo puedes ver claro. incluso en varios como dibujos, estilo Disney, etcétera, etcétera, de esas cuestiones. Y resulta que, pucha, típico perro ladrando, weón. Sí, Resulta que, ¿cómo se llama? En esta tontera me explicaron así como que los ballesteros eran gigantes las ballestas finalmente. Entonces, para poder cargarla tenían que tener los pies ese como pisando la tierra y estirar con ambas manos, así como esta cuerda para tensarla, ¿ya? Y el tema es que eran muy, pero muy, pero muy vulnerables en ese momento mientras recargaban. Y además tiene que pensar que era prácticamente un solo virote
pero más fuerte que la mierda. O sea, esas tonteras podrían atravesar fácilmente 3 vacas juntas, weón, ¿cachai? Y resulta que después aprendí que tenían un escudo delante de ellos para poder recargar, pero al mismo tiempo el sombrero que ellos tenían, este casco, era efectivamente para ¿cómo se llama? La pose de recarga que uno tiene naturalmente. Porque en el caso de que si hubiera una lluvia de flechas y y el escudo que está delante tuyo, la ballesta, esas flechas no caerían dentro de ti porque te está protegiendo este sombrero metálico. Y yo quería decir como acá. Claro, porque ahí te das cuenta que las cosas están por algo y no simplemente de bonito. Sí, y pese a que las cosas son bonitas, ¿cachai? Tienen su funcionalidad. Pero te has fijado también que el mismo tema de que los uniformes o las distintas cosas, ¿cachai? Ya dejaron de ser como bonitos o como De hecho, llamativos en ese sentido. eso es lo otro que me gustaría comentarles, justo lo mencionaste tú, el tema que fíjate que en esta misma guerra austro-prusiana que hubo, bueno, más adelante ya va a venir lo que fue la guerra franco-prusiana. Y más adelante, en 1879, nuestro país va a ser la guerra del Pacífico. ¿Qué cosas aquí hay en común? Que con respecto a lo que decías tú, antes los uniformes eran súper ostentosos, o sea, eran de colores fuertes, rojo a veces, Rojo, azules, azules, claro, blanco. muy llamativos. Pero el tema es uniformes. que, de hecho, el tema, no sé si ustedes conocen los casacas rojas que fueron muy famosos durante el siglo XVIII, que eran los típicos uniformes británicos, que era rojo, todo rojo, y una cruz blanca en el pecho. No sé si les Así como, suena. por favor, ahí como, Sí. dispárenme ahí, así como. Sí, Claro, eso mismo. en la ¿cachai? Indiana. Eran dianas y era una estrategia horrible, que claro, se veía muy bonito y todo, pero al mismo tiempo, no, olvídate. Y después lo que pasa que a medida que se van creando nuevos avances tecnológicos, justamente va ocurriendo que estos uniformes cada vez empiezan a perder más se le da más importancia a la seguridad que a lo ostentoso que era. De hecho, tenemos el tema de que en la guerra del Pacífico que hubo en Chile, los chilenos, más adelante ustedes pueden buscarlo, creo que a Alan se lo mostré, cómo copiaron descaradamente al uniforme franco, si no me equivoco, de la guerra franco-prusiana, que era el uniforme azul, rojo, típico de los franceses, lo copiaron descaradamente y ese es el uniforme que ocupaba Chile en la guerra del Pacífico, ¿cachai? Entonces, y era por lo mismo, por el tema de que no, que eran colores llamativos, que había que verse elegante, pero por los mismos avances se dio cuenta que iba a ser la perdición de un ejército que se hiciera así. Y bueno, ya para qué hablar después con la llegada de mejoras a los francotiradores y todo el tema, que por eso que los uniformes hoy en día ya son de un color más, mucho más, de una sola tonalidad y en la mayoría de los casos bastante opaca, que se camufle con el ambiente. Sí, Claro, igual, dependiendo de la zona que está, el que está el verde, está el verde camuflaje, está el blanco camuflaje y está el amarillo camuflaje. No sé, cuando están en misión en el desierto. Dependiendo de la zona en la que esté. Exacto. No, y con respecto a lo que dijiste de que Chile le copió a Francia, oye, bueno, tenemos ropa americana, weón. ¿Tú juráis que no vamos a hacer lo mismo con cuestiones así? Claro. Mira, a mí dentro del uniforme, y acá no sé si me van a crucificar, pero encuentro que el uniforme así como más estilizado y más bonito fue el de los nazis. Por mí, por lejos, por ejemplo, visto, o por lo menos en la Segunda Guerra, esos tipos destilaban facha. Alan Funao. Alan Funao, claro. No, Pero pero hablándolo objetivamente, ¿cachai? Claro. Hay muchas cosas así como que hay que admirar, por ejemplo, del tema nazi, incluso, por ejemplo, de Hitler como un ejemplo de líder en ese sentido. Claro. Si es que nos vamos en eso, porque imagínate lo carismático que tienes que ser, ¿cachai? Para que una horda de personas, ¿cachai? Así, vaya y crea ciegamente en lo que tú estás diciendo, ¿cachai? Claro. O sea, eso es lo que le comentaba igual, hace mucho tiempo igual llegamos a esta conversación con Rodrigo, que yo, claro, en ese sentido yo admiraba a Hitler, claro, el genocidio y el tema como el odio irracional que le tenía a cierta raza,
no se lo justifico tanto, pero el tema de que, claro, el tema de cómo era buen líder, el tema de cómo era visionario en ese sentido, en ciertas cosas sí se lo valoro, pero como te digo, el genocidio masivo y todas esas cosas, pucha, ahí ya no tanto, no. Deberías decir no, así como a secas, viejo. En verdad, el No, genocidio no. nunca ha sido bueno en esa cuestión. ¿Cachai? No, Fíjense obviamente, que con pero... respecto a eso, como dato quizás anecdótico, curioso, les puedo decir que, bueno, ustedes además saben que el tema de la Segunda Guerra Mundial vino consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que fue el Tratado de Versalles, donde fueron sumamente, se podría decir, arbitrarios con Alemania, o sea, le hicieron pagar todos los, que de hecho Alemania hasta hace unos años atrás terminó como de pagar totalmente sus deudas con la Gran Guerra. Pero el punto es que en ese tratado fueron demasiado quizás estrictos con Alemania, como que Alemania había tenido toda la culpa de la guerra y que por eso tenía que pagar todo. Y varios presidentes o ministros firmaron ese acuerdo, pero hubo un ministro un presidente que creo que fue el de Estados Unidos, que dijo algo así: a ver, tengan cuidado con lo que están haciendo. O sea, estamos hablando de 1918 o 19. Tengan cuidado con lo que están haciendo, porque cuando uno vence a alguien, tiene dos opciones: o te vengas de esa persona o haces la paz con él, pero no puedes hacer las dos cosas, tienes que elegir una de las dos. Y bueno, en el Tratado de Versalles básicamente fue una venganza contra Alemania. ¿Y qué pasaría? Que años más tarde aparecería una figura como lo fue Hitler, que con palabras bonitas y con acciones igual terminaría ganándose el apruebo del pueblo alemán, y con ello también vendría la Segunda Guerra Mundial. No, totalmente. O sea, yo creo que lo que pasó es también, es que, a ver, ¿cómo te lo explico? ¿Has visto como ese como sentimiento que es un sentimiento súper distinto si es que hablas de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cachai? Sí. O que cuando tú hablas así como en brígida, porque, bueno, obviamente antes de ser la Primera Guerra Mundial, antes de haber una segunda, se llamaba solamente la Gran Guerra, ¿ya? Claro. Por cosa obvia. Es distinto hablar de la Gran Guerra, ¿cachai? Que de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí Claro, o no? Entonces, completamente. ¿tú has visto así como, en cierta manera, ¿cachai? Yo lo pienso, obviamente, como blanco y negro, todas esas cuestiones, pero como con esa desesperanza, podríamos decir, ¿cachai? De estar como en ese terror de guerra, ¿cachai? Claro. Mientras que, sobre todo por el hecho de cosas como los nuevos inventos de tecnología bélica, como el gas mostaza y todas esas cuestiones. Mm. O eventos super cuáticos que también pasaron ahí, por ejemplo, que fue la noche de Navidad entre los británicos y los alemanes. No sé si te Claro, acordáis. sí. Y que Sí, la hubo tregua de Navidad. la tregua de Navidad y que fue súper grave si tú lo pensáis así de forma bélica, ¿cachai? Claro. Pero también demostró que dentro de todo lo malo, ¿cachai? Siempre hay algo bueno. Mientras que también el uso en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, empezaron a ver imágenes a colores, ¿cachai? Fotografías a color, a diferencia de la primera. Y mostraban lo cruento que era, lo violento que era una guerra, la sangre que se desperdiciaba, todo como los ríos de sangre que en verdad así como pasaban, ¿cachai? Fue gracias y que se dio cuenta que la guerra en sí es como que es un error, según yo incluso. Que es cruenta, que es un miedo, que es una cuestión que en verdad nadie debería pasar por. Un infierno, a fin de Un cuentas. infierno, a fin de cuentas, muy buena palabra para poder describirlo. Em, Te das cuenta de que realmente es un infierno y no como Claro. el tema como el sentimiento de, ¿cómo se llama?, de patriotismo, de como decir, no, que acá por la patria y todo el asunto, porque todo allá en la Segunda Guerra Mundial, según he sabido, así como, iban sobre todo por el tema de patriotismo, ¿cachai? Mm. Pero después al volver así como no sabían qué hacer, ¿cachai? Que llegaban con un PTSD súper fuerte en todo sentido. Y si tú lo piensas, fue súper cuático y la gente al fin pudo ver lo que realmente era una guerra, porque en la primera eran héroes y todo el asunto, ¿cachai? Volvían como héroes, pero volvían todos deformados también, Claro. No, ¿cachai? fíjate que viene aquí un tema
que nuevamente, o sea, todo tema correlacionado con esto es muy interesante, pero está la cosa de que, como decías tú, durante la Primera Guerra Mundial, los jóvenes que se iban a alistar, jóvenes y hombres, se iban a alistar con la esperanza, como decía anteriormente, las guerras antes de esta gran guerra que ocurrió en 1914 eran muy, no es rápida la palabra, pero eran distintas, quizás tenían tecnología, pero no habían llegado al extremo como lo fue la Primera Guerra Mundial. Entonces el tema es que muchos jóvenes se iban a alistar felices, contentos de la vida, porque los libros de sus padres, sus abuelos, contaban las grandes hazañas que era ir a una guerra, libros medievales, que de las cruzadas que aquí, en ningún libro te iban a decir lo cruento y lo violento que era un conflicto así, ¿cachai? Exacto. Entonces todos iban con esa mentalidad de que vamos a ser héroes, vamos a volver, qué sé yo, con honor, vamos a ascender socialmente. Y cuando estaban allá se daban cuenta claro, cuando estaban allá se daban cuenta que no, como decíamos, era un infierno total. Y viene el otro tema que es que la mayoría, o sea, o volvías, por ahí escuché una frase que decía que de una guerra nadie vuelve, nadie, absolutamente nadie. Quizás puedas volver con tu cuerpo intacto, pero mentalmente no cambia. Vuelve destrozado. Yo me acuerdo, yo voy a mencionar una cuestión lúdica acá, porque ustedes saben cómo soy yo, ¿ya? Ustedes se han dado cuenta que siempre como en la guerra, juegos de mesa o juegos de videojuegos, etcétera, etcétera, ¿cachai? Siempre cuando hablamos de guerras o que tenga que ver con la guerra, se va al tema de la pelea, ¿cierto? Sí. Se va al tema de la pelea, así como de matar más soldados enemigos, de ganar la batalla, ¿cachai? No sé, pues, estilo Call of Duty, estilo, ¿cómo se llamaba? Battlefield, más antiguo, Medalla de Honor y todo el asunto, ¿cachai? Pero hay pocas veces en donde estos mismos juegos ahondan en la psicología de los soldados. Y hay un juego que a mí me encanta, que es de la Primera Guerra Mundial, que es de la Gran Guerra finalmente, se llama Los Inseparables, que es un juego de mesa. Y resulta que es un juego cooperativo, en el cual tú estás con un grupo de amigos, ¿cachai? Que quieren volver, o sea, que fueron a la Gran Guerra, de la misma manera que tú dijiste, ¿cachai? Y resulta que van a las trincheras, tienen que sacar así, hay que sacar cartas, ¿cachai? De evento y tratar de sacarte todas tus cartas de tu mano, ¿cachai? Antes de que salga una carta que sea como una tumba, ¿cachai? ¿Ya? Y poder revelar así una carta que fuera la de una paloma, ¿cachai? Que representa la paz. Y el tema acuático de esto es que es súper fuerte porque tiene mecánicas tan hermosas, viejo, ¿cachai? En el que, por ejemplo, cuando vuelven de las batallas, ¿cachai? Tú tienes la posibilidad de dar un café a uno de tus compañeros, al que creas que está más mal. Y eso lo anima y le saca como las desventajas que son traumas dentro del juego. Viejo, así, es súper brígido el juego. Así como, y lo peor es que tú, así como, tú puedes hablar con tus compañeros y todo el tema, ¿cachai? Pero tú no puedes decir en ningún momento ni mencionar qué cartas tú tienes en tu mano. Literalmente, cada carta tiene como símbolos, ¿ya? Si hay 3 símbolos iguales en el mapa, o sea, como la tierra de nadie, como se dice dentro del juego, ustedes perdieron la batalla, ¿cachai? Y tienen que volver derrotados. Y no pueden, ¿cómo se llama? No pueden celebrar, por ejemplo, con el café, cuestiones así. Y se hace más brígido, y de verdad así como te da el sentimiento, así como, por favor, chicos, así como, no quiero dejarlos mal, por favor, ayúdenme, pero sin poder decirlo, ¿cachai? Y esa mecánica también, si tú lo piensas, era como el pensamiento de los hombres, sobre todo en esos tiempos, ¿cachai? Así como que necesitaban ayuda psicológica, había apoyo, pero no un apoyo así como de psicólogo, sino como de brígido, po. Y para más sentido sentimental dentro de este juego, ¿cachai? Hay una versión que es la más cara, que viene con miniatura y todo el asunto, que se llama la versión Armisticio, la cual te explica la historia de toda la Primera Guerra Mundial,
porque estos son soldados franceses, ¿ya? Los Ya. Polius se llaman, si no me equivoco. Y resulta que de eso se va tratando y van saliendo como cosas de evento, como habíamos dicho, el tema de la tregua de Navidad, etcétera, etcétera, cuando llegó el gas mostaza a las trincheras, cosas así. Y viejo, es espectacular el juego, así como es súper cuático porque no todos se van a la psicológica, ¿cachai? El terror que es una guerra. Y tú de verdad sientes como esa desesperanza que hay. Otro también que genera eso como un videojuego es Valiant Hearts. No sé si lo han escuchado. Ya. Es más, yo juego al Los Inseparables, que como le digo es un juego de mesa, con la música de Valiant Hearts. Y no, espectacular. Ah, y para darle aún más el tema sentimental al juego Los Inseparables, ¿ya? Fue la última obra de Tignus, un artista francés que trabajaba en Charlie Hebdo, si no me equivoco, que fue víctima de un ataque terrorista, Oh, qué mal. ¿cachai? Y fue el último trabajo que él pudo hacer, y literalmente hablaba de el terror de la guerra, ¿cachai? El terror de estos ataques, etcétera, etcétera. Entonces tú quedas como Mal. igual pensando en ese sentido, ¿cachai? Sí, sí. Es que yo en mi vida lo había escuchado, pero así como me lo relataste, todo se ve bastante interesante. ¿El juego? Sí, bastante. Déjame buscarlo si es que se puede jugar online y lo, y lo apañamos, ¿te parece? Noctámbulos Gaming. Noctámbulos Gaming. No está mal, piénselo. Yo lo tiro sobre la mesa, ahí después me dicen. Yo digo. Puede ser. Si es que la Puede internet ser. te acompaña, pues Heller. Ya, claro, no, últimamente entre Tormenta y Internet de Latinoamérica Oh, no ha ido muy bien. No, yo hay me quiero mucho imaginar si prendierais tu cámara o se te va. oh, te detecta el No, antivirus. Oh. No, igual, mira, volviendo al... Perdón, la tenía que No, dale, lanzar. no te preocupes. No, el Ya. tema del... Volviendo a lo psicológico, otra cosa Ya. que pasaba, aparte de que en aquellos tiempos la psicología estaba, se podría decir, recién naciendo, estaba en pañales la psicología en Ujú. aquellos tiempos, creo que lo más moderno en la psicología era la lobotomía. No sabría decirte si sí o si no. Tendría que Pero confirmar. creo, no sé si Rodrigo, corrígeme, pero creo que más o menos en ese tiempo, creo que lo más cercano a la psicología moderna era como la lobotomía. Pero el punto es Sí, que lo que pasaba es que era uno que la psicología era mala y lo otro que pasaba mucho de que pasaba este orgullo de hombre, si se puede decir, que era no necesito ayuda, yo voy a enfrentar mis problemas solo, que cuando volvían de la guerra. Sí. Y ahora, claro, para las personas que llegan de Afganistán hay un apoyo más grande, la psicología está mejor, hay grupos de apoyo y no están solos, si se puede decir en ese sentido. Pero antes era, ya terminó la guerra, cada uno por su lado nomás y uno que otro beneficio. Creo que ni siquiera había beneficio, pero de hecho va era nada. mucho más allá de eso, porque piensa tú que en ese tiempo, como bien decías tú, la psicología era un campo muy incipiente todavía, y a la mayoría de los soldados que empezaban a presentar estas conductas que se denominaban, perdón, como shell shock o neurosis de guerra, que más adelante sería conocida, antes de esta guerra no era muy recurrente el término, de hecho creo que ni siquiera existía. Entonces cuando un soldado presentaba este tipo de síntomas, lo más probable era que se le enjuiciara y que este soldado terminara fusilado por cobardía, por deserción, por ejemplo. Ujú. No era como que tú decías, no, está así por todas las cosas que ha visto, hay que mandarlo con ayuda psicológica. No, nada de eso, o sea, No, te o sea, procesaban y en el mejor de los casos pasabas tu vida en prisión. Yo no sé, ahí tenía otra cosa que bueno, ya más adelante con el sí, tiempo va a cambiar, pero era así. no, qué Pero igual terrible, yo weón, o encuentro que sea, ese qué trato terrible. igual no se cambió tanto porque después de la segunda igual lo mismo, no hubo Pero tanto si apoyo. imagínate que siempre, en esos tiempos, siempre estaba como la imagen del abuelito, así como
soldado de guerra sentado en la esquina, ¿cachai? De la casa, así como en estado catatónico, pues, weón. O sea, imagínate Claro, en ese sentido, ¿cachai? Ya sea porque o lo tuvieron que lobotomizar, ¿cachai? En esas cuestiones, etcétera, etcétera. Y pucha, tú quedas como igual para la cagada en todo ese sentido, pues, viejo. Yo, sí. yo me pongo a pensar así como reflexión. Como les digo, a mí me gusta mucho este tema por lo mismo, porque a veces siento que quizás se le quita importancia con respecto a la Segunda Guerra. Siento que ambas fueron igual de importantes, pero es mi opinión personal, que es muy infravalorada la Primera Guerra Mundial. Pero, por ejemplo, lo que mencionaste tú hace unos minutos atrás, el tema del ataque, los ataques con gas que iniciaron en esta guerra, o sea, fue terrible porque los soldados, los primeros que vivieron esas oleadas de gas, eran soldados que no andaban con nada, o sea, para taparse cero. Imagínate Sí, ver que una nube azul o de color mostaza en este caso, se acerca para ti, o sea, tú con quién lo vinculas, habiendo sido un campesino que toda tu vida la pasó, qué sé yo, en el campo, valga la redundancia, o sea, Apenas lo sabe hablar asocias y leer con, nomás. claro, lo asocias con qué, con algo divino, con algo extraordinario, ¿no? Y más adelante uno, bueno, claro, sabe que era algo químico, extraordinario fue, pues, weón. Y ese es el tema. claro. Entonces, por eso igual la otra vez, hace un tiempo atrás les comentaba sobre la mitología de Tolkien, porque si bien Tolkien fue alguien que tenía más o menos educación, pero el tipo, mucho de lo que él escribe está basado en lo que él vivió, que él fue un soldado de la Primera Guerra Mundial, ¿cachai? ¿Verdad? Y esos traumas se plasman en su obra, ¿no? Sí, pues. Claro. Entonces, Podríamos analizarlo dentro de otra situación. Pero, pucha, lamentablemente, esto hasta aquí nomás ha llegado. La noche igual es larga, pero también hay que dormir, pues, viejitos. Así que claro, espero que les haya gustado por lo menos esta sesión, un poco que más haya didáctica quizás. un poco más didáctica, más educacional, Que pero hayan aprendido un poco con Rodrigo. exactamente. Así que los esperamos para la próxima. Espero que estén bien y Igual. que Espero que y que tengan tengan una buena noche. una buena noche y que tengan una excelente semana. Así que, chao chicos, nos vemos Chao. y ahora Cuídense. Nos a vemos. dormir. A dormir. Nos vemos. ¿Qué te iba a decir yo? Oye, en verdad la grabación quedó súper buena. Me gustó. Bueno, igual. Ah, interesante en tanto, me quedé pegado escuchándolo, entonces. Sí, no, yo Por eso no hablé estaba mucho. pegadísimo igual.